Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Cáncer de ovarios, que obviamente es el cáncer o la proliferación celular que tenemos en los tejidos del ovario. Mayormente allí son carcinomas epiteliales de los ovarios que empiezan en las células en general superficiales. Pero hay muchas historias detrás de todo esto. Hay que recordar que la función de los ovarios es en general doble, produciendo óvulos por un lado y también secreción hormonal muy poderosa. Esto es importante porque a nivel del córtex ovárico se encuentran los folículos, aquellas pequeñas bolsas constituidas con un huevo aún sin madurar, ¿verdad? Los folículos y los ovocitos. Los folículos alimentan a los huevos. En general, en la zona intersticial se produce progesterona y estrógeno de manera muy fuerte y un poquitito también de andrógeno. Pero en muchos casos, en fase activa, el desarrollo de un tumor proliferativo del ovario, como también sucede en los testículos del hombre en muchos casos. En fase de reparación de estos casos, tanto en el testículo en general, miren, yo tuve un caso fantástico de testículo, como en el ovario, se hinchan de una manera notable y en general con la presencia de fiebre, y ahí es donde los médicos deciden operar porque no saben lo que pasa. Esto es todo un dilema porque en el caso de los testículos yo tuve gente que se operó 2 y 3 veces volviéndole a crecer, lógicamente. Pero Hammer indicaba muy lógicamente que el crecimiento del teratoma es en general muy lento, igual que lo de los seminomas,
es muy lento y el cerebro está trabajando con un esfuerzo imposible para producir el crecimiento muy importante durante la fase de postconflictólisis. El crecimiento en general, miren lo que les digo, siempre es así, en muchos casos que yo lo he visto, se detiene al 9º mes como si fuera un embarazo. Pero es interesante entender lo que hay detrás. Hay conflictos en general de pérdida, de culpabilidad compleja, en muchos casos de algún golpe muy complicado, oscuro, bajo, que me han dado, porque en fase de conflicto activo, en otros casos en simpaticotonía, la etapa produce necrosis de los tejidos, miren lo que les digo, y en vagotonía, o sea, en fase de reparación del conflicto de esta etapa, se regenera el tejido con la aparición, en muchos casos, de un quiste ovárico y testicular de igual forma, que tarda, como decíamos, 9 meses en madurar. Ese quiste, en general, se adhiere a los tejidos circundantes para nutrirse y pasa todo ese tiempo, luego se desprende y se transforma en un quiste funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste se rompe, antes en general del proceso se producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los desprendimientos del principal. Es como una endometriosis. Pero miren lo que les digo, la medicina no entiende nada de esto y operan porque hay mucha plata detrás, como siempre, un enorme negocio. El sentido verdaderamente profundo y biológico de muchas de estas historias es: destruyo el tejido que no me sirvió, que no me ha servido o me ha servido muy mal, y lo reconstruyo desde cero, mejor desde 0 kilómetros. Los óvulos son el centro de creación, lógicamente, y por tanto el sentido biológico tiene que ver con crear, siempre tiene que ver con la creación, con la recreación y en muchos casos regenerar, restablecer pérdidas que tuvimos. Miren lo que estamos diciendo. Normalmente una vida que se ha perdido, pero miren lo que les digo, como siempre, real o simbólica, y algunos dirán, ¿qué es la pérdida simbólica? Claro, la pérdida de una mascota es la pérdida de un hijo en la realidad y es simbólica. En fase de reparación, hay que comprender, aparece un quiste cuya función es rejuvenecer, en este caso a la mujer, rejuvenecer a esa hembra deseosa de volver a procrear y atraer al macho para poder reparar la pérdida que hemos sufrido. Es muy importante porque el conflicto que hay detrás de la formación de un teratoma es la pérdida, pero en un contexto que nosotros consideramos vital, es muy importante para nosotros. En general hace referencia a la pérdida de un hijo de manera preponderante, pero puede vivirse también en relación a muchas cosas más, como les decíamos, una mascota, la fortuna de nuestra familia, obviamente amigos muy cercanos,
personas queridas y una empresa, como decíamos, si la consideramos un hijo para nosotros. Mucho que ver, como siempre decimos aquí, nuestra cuántica, quiénes somos en la realidad y qué es todo eso para nosotros. El quiste en el tejido intersticial, obviamente, en general tenemos un conflicto de pérdida que es bastante frecuente y menos grave que el que se afecta a las células germinativas, el teratoma o el seminoma, quiste dermoide en general. Sería más bien un conflicto de pérdida, pero con cierta culpabilidad, porque hay detrás golpes oscuros, golpes bajos, complejos, que yo he vivido. Son conflictos feos que afectan en general a toda mi zona genital, hay que entenderlo, con connotaciones sexuales, con un hombre, cosas complicadas que he vivido. Pérdida de un hijo virtual, en muchos casos, como decíamos, de nuestra empresa hijo, que la hemos criado desde chiquita, o ser denigrada, degradada, amonestada por la sociedad o por alguien en definitiva, y yo genero un miedo anticipado a perder. En general, para personas diestras, en el ovario izquierdo haremos referencia a la reproducción y en el derecho a la noción de atracción del hombre que queremos traer con nosotros, la atracción del macho, lisa y llanamente. Mientras en muchos casos los ovarios poliquísticos, ya que estamos, lo comentamos, porque los médicos les encanta operar, recuerden que siempre hay unos $1.000 ahí atrás para varios integrantes del equipo. Es realmente divertido, platas que nadie gana con su trabajo, ellos sí la obtienen y en muchos casos cuando hay dilemas, hay ovarios poliquísticos, maridos inmaduros emocionalmente, mujeres celosas, controladoras y obviamente con muchos excesos de responsabilidad en su vida generan ovarios poliquísticos. Pero, como siempre decimos, el cáncer es un conflicto de larga duración. No es un resfrío, es algo complejo que tiene una profunda tonalidad vital para nosotros. Esto es vital y tenemos que analizar, como siempre decimos, nuestra cuántica para entender de qué estamos hablando cuando tenemos un cáncer de ovario.